Día triste para las letras argentinas, día triste porque también fue un luchador de los derechos humanos y alguien que le decía a los chicos, leer les agradará y les agrandará, chicos, el deseo y el horizonte de la vida. Eso dijo Ernesto Sábato. Y en la bondad, también dijo Sábato, se encierran todos los géneros de la sabiduría. Graciela Fernández Meijide, batalladora incansable a favor de los derechos humanos, por supuesto también lo conoció a Ernesto Sábato. Graciela, Osvaldo Quiroga les saluda, ¿cómo está usted? Un gusto recibirla en el refugio. No, es un gusto para mí, lamentablemente por esta circunstancia, ¿no? Cuéntenos, Graciela, su impresión de Ernesto Sábato. Y claro, cuando usted dice lamentablemente, sí, es un día triste en ese sentido. La escuchamos. Por un lado, yo conocí a Sábato primero como escritor. Después compartí con él en la CONADEP 9 meses de un trabajo muy intenso, muy duro. Y sobre todo muy duro para aquellos que, aún sabiendo y condenando lo que había hecho el terrorismo de Estado, no conocían de cerca la profundidad, ¿no? Quienes habíamos estado durante toda la dictadura en contacto con los testimonios dolorosos, tal vez estábamos más acostumbrados. No sé si uno se acostumbra a eso, pero de todas formas, tanto Ernesto como los otros que integraron la CONADEP se vieron transidos por el dolor, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera destacar el contexto en que se hizo esta investigación. Se acababa de salir de una dictadura, no se había salido por un alza popular, sino esa lucha popular, sino porque la dictadura se había suicidado con Malvinas. Nadie apostaba, que los militares habían abandonado su ambición de poder. Es más, demostraron que estaban dispuestos a llevarse por delante la democracia, primero en el gobierno de Alfonsín en 87 y después en el gobierno de Menem, ya cada vez con menos ímpetu, pero no es la situación de hoy donde nadie imaginaría un golpe de Estado, ¿no es cierto? Y en ese momento, en cambio, quienes se hacían cargo de esas tareas fueron sometidos a amenazas y estaban unidos por una convicción en común, que uno podía personificarla en Sábato porque era el presidente elegido por el conjunto de la CONADEP, que era la convicción firme, ética, de que había que acercarle al pueblo argentino y a través de también a la justicia la verdad y todos los datos para que se pudiera enjuiciar, y al mismo tiempo la capacidad de sobrellevar el miedo, porque no eran locos, tenían miedo y tenían motivos para tenerlos, pero pasaron por encima de esa situación y se hicieron cargo de sus obligaciones, ¿no? Fue un periodo muy importante y no sé si en ese momento se tenía la idea, que hoy se la puede ver, de que la verdad se estaba en un momento de inflexión de la historia. Claro que sí, y era un momento, como usted bien dice, Graciela, donde, los militares tenían un poder importante, digo los militares represores, claro está, no tenían todavía poder. Le agradezco muchísimo su testimonio en este programa especial que estamos haciendo sobre el Sábato, Graciela. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, adiós. Muchísimas gracias. Era Graciela Fernández Meijide. ¿Cómo nos vamos a ir? Con Ernesto Sábato, por supuesto, lamentando su muerte y como siempre diciendo, bueno, lo decía María Rosa Lojo al principio de este programa, leyéndolo, regresando a sus textos, a lo mejor mirándolos desde otro lugar, a lo mejor volver a leerlos es encontrar otro Pablo Castel, otra María Irribar, me estoy hablando del túnel, otra Alejandra, otro Martín, personajes de Sobrevivientes y Tumbas. Quizás sumergirnos hoy a ese informe sobre ciegos, que es prácticamente una novela en sí misma, quizás hoy sea diferente ver ese informe sobre ciegos, quizás ese informe nos haga pensar en otras cosas, porque por ese informe y por esas novelas Ernesto Sábato fue admirado en todo el mundo. Nuestro homenaje, nuestro agradecimiento, por supuesto, a la televisión pública, por este programa que hemos hecho en vivo, de manera muy apresurada probablemente,
pero me parece que con resultados notables para que usted, que ve la televisión pública en cualquier parte de la Argentina, tenga una visión, tenga una idea de quién fue Ernesto Sábato. Señores, son las 11 en punto. El romance de Juan Lavalle, Falú y Sábato. Con esto terminamos este programa. Muchas gracias por elegirnos y hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. Marchan por el camino real, no por senderos desconocidos, por el camino real. Y ni siquiera son soldados ya, son seres derrotados y sucios. Algunos, muchos, ya no saben tampoco por qué combaten. 170 hombres y una mujer, porque también va al lado de Juan Lavalle Damasita Boedo, aquella muchacha que en la ciudad de Salta decidió unir su destino al destino de esos derrotados.